Biblias al libro de primer libro de Corintios, capítulo 1. Continuando con nuestro estudio, hermano, del libro de Primera de Corintios, llegamos a el versículo 4, y le voy a invitar que leamos del versículo 4 al 9. Leamos juntos, por favor, estos versículos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 9. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Oremos, hermanos. Señor, le agradecemos por la bendición de abrir su palabra en este momento. Le pido, mi Señor, que nos permita en estos minutos, mi Señor, poder enfocarnos, poder concentrarnos en escuchar su palabra. Mi Dios, tenga bien hablar a través de su siervo, mi Señor, que su Santo Espíritu obre con poder en cada corazón y nos instruya para poder tomar la enseñanza que nos quiere dar a través de este pasaje. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Cristo pedimos todo. Amén. Amén. Las cartas convencionales, hermano, en el mundo grecorromano de la antigüedad, regularmente comenzaban con una salutación en la que el autor se identificaba a sí mismo, también identificaba a sus receptores y regularmente les daba un saludo. La carta nos deja ver, la carta de Primera de Corintios nos deja ver cómo Pablo se presenta a sí mismo y se presenta como un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo se presenta como alguien que había sido llamado por el Señor, comisionado a ser apóstol, y lo que él hacía, lo hacía por la voluntad de Dios. Es muy interesante notar que a los receptores, a la iglesia de Corinto, los menciona de una manera muy significativa. Los menciona como lo que son delante de Dios. ¿Qué son delante de Dios los hermanos de la iglesia de Corinto? La Biblia dice que son santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Bien podemos decir, hermano, que los hijos de Dios nos podemos hacer la pregunta, ¿qué somos delante de Dios? Hermanos, si preguntamos qué somos para la sociedad, pueden hacer muchos comentarios, hermano, refiriéndose a nosotros, algunos buenos, algunos posiblemente no buenos, pero si nos ponemos a pensar y nos preguntamos, ¿qué somos delante de Dios? Aquí Pablo bien nos muestra que así como los hermanos de Corinto eran santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santo, lo mismo podemos decir nosotros, o lo mismo debiéramos decir nosotros. ¿Qué somos delante de Dios? Apartados por Cristo, santificados en Cristo y llamados a vivir como lo que somos. Si hemos sido santificados en Cristo, hermano, déjeme decirle, como cristianos, ¿a quién pudieran llamar hipócrita? ¿A qué tipo de cristiano se pudiera acusar
de ser hipócrita. Hermano, ¿qué dice la Biblia? Hemos sido santificados en Cristo Jesús, y por lo que el Señor ha hecho, apartarnos y santificarnos en Él. ¿Qué demanda Él de nosotros? ¿Qué espera Él de nosotros? Santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Hermano, ¿qué somos? Apartados por Cristo, santificados en Cristo, y debiéramos vivir como lo que ahora somos, apartados por Él, viviendo en santidad. Ahora, la segunda sección, hermano, de aquí del inicio de la carta, en la antigüedad, las cartas grecorromanas, en la antigüedad, la segunda sección regularmente tenía una oración que contenía una acción de gracias. Generalmente se daba gracias a Dios o se daba gracias a los dioses. ¿Por qué? Por saber que el receptor de la carta estaba bien, gozando de buena salud, o la familia del receptor estaba prosperando. Hermano, ¿qué es lo que Pablo hace? Lo mismo. Adopta la misma tradición, la misma costumbre que se tenía de escribir en aquel tiempo. Pablo hace lo mismo. Y Pablo da gracias a Dios por los hermanos de Corinto. Ahora, le acabo de mencionar, regularmente en la antigüedad se escribía el saludo, la acción de gracias, porque los receptores estaban bien. El detalle aquí, hermano, el detalle aquí es que los receptores de esta carta, la iglesia de Corinto, no se encontraban bien, hermanos. Físicamente, podemos decir, estaban todos bien. No se nos dice ahí que tenían COVID, o que tenían cáncer, o que les dolía la muela, o tenían migraña. No se nos dice físicamente en qué situación estaban. Pero la carta que Pablo escribe, obviamente, es en un sentido espiritual. Y los receptores de la carta no estaban bien, hermanos, espiritualmente hablando. Ahora, lo que podemos notar del apóstol Pablo nos da un gran ejemplo, hermano, de un buen espíritu cristiano, hermanos. Tomen nota de esto, hermano. Pablo nos da un excelente ejemplo de lo que debe de ser un buen espíritu cristiano. ¿Por qué? Es fácil sentirse agradecido por personas a nuestro alrededor, hermano, que están tomando buenas decisiones. Hermano, es fácil gozarme con el hermano a mi alrededor que ha podido vencer el alcoholismo, que ha podido vencer algún vicio, que ha podido enderezar el camino y tomar una buena decisión. Hermano, cuánto gozo puede haber en el corazón del creyente cuando vemos a alguien tener victorias. Hermano, mire, llegamos ahorita a cualquier lugar y le ponen la pistola en la frente, ¿verdad? No la 9 milímetros, hermano, la de la temperatura, no se asuste. A lo mejor eso pasa en Monterrey, hermano, en Toluca, por allá, pero aquí le ponen nada más la de la temperatura. Hermano, una manera de medir nuestra temperatura espiritual, una de las varias maneras, hermano, es midiendo nuestra actitud hacia lo que le pasa a la gente a nuestro alrededor. Hermano, una de las cosas bien tristes es que a veces
podemos ser muy indiferentes ante lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Hermano, escuchaba hace tiempo una escena que sucedió en Barcelona, España, en una calle muy transitada. Hermano, a una mujer le arrebatan su bolso. Hermano, la golpean dos hombres. A una muchacha le arrebatan el bolso, le meten unos trancazos. Hermano, no en una calle oscura y sola. Una calle bien transitada, donde gente iba y venía. ¿Y sabe qué hicieron la gente que iba y venía? Ni se inmutaron, hermano. Nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Como que no se hubieran dado cuenta, aunque todos lo vieron. Hermano, no podemos, bueno, sí podemos, ¿verdad? Pero no debemos ser indiferentes ante lo que sucede a nuestro alrededor, hermano, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestras familias. Hermano, Pablo es un tremendo ejemplo de un espíritu cristiano, porque, hermano, ¿qué estaba sucediendo con los hermanos de Corinto? Hermano, andaban 5, 6 o 7 rayitas más arriba, que peor que la calle de la amargura, hermano. Ya ve que decimos anda en la calle de la amargura, pues 7 rayitas más adelante, ahí andaban los hermanos de Corinto, hermano. Andaban mal, hermano, mal. Ahora Pablo, en lugar de iniciar la carta, garrote en mano, dándoles duro y macizo a los hermanos. ¿Cómo empieza la carta, hermanos? Tremendo cómo empieza la carta. Dando gracias. Y dando gracias a Dios por ellos, hermano. Por ellos. Querido hermano, una buena actitud de espíritu cristiano, hermano, es dar gracias a Dios por los hermanos en Cristo. Dar gracias a Dios, hermano, por nuestro hermano, no porque le está yendo bien o porque le está yendo mal, sino simplemente dar gracias a Dios por ellos. Hermano, nos podemos sentir muy molestos, nos podemos sentir enfadados. Es más, podemos decir, ya no me voy a juntar con el hermano porque anda haciendo esto y aquello. Hermano, Pablo no tenía esa actitud. Pablo no tenía esa actitud. Pablo inicia la carta. Mire, lo vamos a ver más adelante. Hermano, trata los problemas con puntos y comas. Trata muchos detalles. Saca a la luz situaciones que la iglesia estaba experimentando. Y lo hace más adelante. Pero inicia la carta, hermano, dando gracias a Dios por ellos. Yo le pregunto, hermano, ¿cuándo fue la última vez, hermano, que tomó un tiempo para orar y dar gracias a Dios, hermanos, por los hermanos en Cristo? Mire, no estoy diciendo que oró por el hermano Dalet, por la hermana Paola, por el hermano Ortega, por el hermano Josué, por la hermana Victoria en cuanto a pedir por sus necesidades. Hermano, qué bueno que intercedamos por las necesidades de otros. Pero un tiempo para decir, gracias a Dios porque el hermano Ortega es salvo. Sí es salvo, ¿verdad, hermano? Gracias a Dios. Gracias a Dios por el hermano Dalet. Gracias a Dios por la hermana Paola. Gracias a Dios por el hermano Juan. Gracias a Dios por el hermano Alfonso. Hermano Pablo expresó su gratitud. Ahora, veamos un poco de las palabras de Pablo, revelándonos su corazón agradecido, hermano. Mire versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre. ¿Por quién, hermano? Por vosotros. Por vosotros. Hermano, Pablo no se deja llevar por el desánimo. Pablo no se deja llevar por ese sentimiento de decir, ay, tristes hermanos, andan bien mal. Pablo dice, gracias doy a mi Dios. ¿Cuándo, hermanos? Siempre por vosotros. Hermano,
sin que Pablo haya recibido buenas noticias, por el hecho de que son creyentes, eso ya era un motivo, hermano, para que Pablo estuviera agradecido. El hecho de que somos familia en Cristo, el hecho de que somos parte de la iglesia, de la comunidad de hijos de Dios, hermano, ya es un motivo para estar agradecidos. La palabra siempre bien puede significar, hermano, repetidamente, constantemente. Bien puede significar siempre que oro, siempre que los llevo en oración. Una de las primeras cosas que hago por ellos es darle gracias a Dios. Pablo da gracias a Dios por los hermanos. Y yo le pregunto, hermano, ¿qué habría de especial en estos hermanitos? Yo le pregunto, ¿qué hay de especial en nosotros, hermanos? ¿Qué hay de especial en nosotros? Que canta bien, que toca un instrumento, que es bueno para esto, para aquello, para lo otro. Hermano, ¿qué hay de especial en nosotros? Mire versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Note, por la gracia de Dios que os fue dada. ¿En quién, hermano? En Cristo Jesús. Pablo da gracias a Dios por los hermanos. ¿Y qué había de especial en ellos? Que eran hermanos. Que eran hermanos. Y por decir hermanos, que la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús se aplicó a sus vidas. Hermano, no hay mayor bendición que la de la gracia de Dios en nuestras vidas. No hay mayor bendición para una persona que pueda decir, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios, he perdonado por el Señor, he nacido de nuevo. Hermano, una persona pudiera decir, soy un futbolista famoso, gano tantos millones de dólares, soy un artista famoso, lleno los estadios, lleno los auditorios. Hermano, ¿y de qué le va a valer todo eso un día? Qué bendición, hermano, que por la pura gracia de Dios, un día usted y yo, hermano, nacimos de nuevo. Nacimos de nuevo. En la semana, el lunes, hermano, hablando en un centro de rehabilitación, les decía a los muchachos que me escuchaban, necesitamos nacer 2 veces. Nacimos físicamente un día, pero toda persona necesita nacer por segunda vez. Hermano, ¿qué había de especial en los hermanos de Corinto? Que eran hermanos. ¿Por qué? Porque un día la gracia de Dios fue efectiva en ellos, en Cristo Jesús. ¿Cómo? Nacieron de nuevo, hermanos. Nacieron de nuevo. Pablo da gracias a Dios porque la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, hermano. Pablo da gracias a Dios porque al estar en Cristo, los hermanos de Corinto y nosotros que hemos nacido de nuevo, vea lo que dice, hermano, el versículo el 4 y el 5. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Y mire versículo 5, hermano. Porque en todas las cosas fuiste, ¿qué, hermano? Enriquecidos, ¿en quién? En Él. Hermano, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Mi amado hermano, ¿por qué da gracias el apóstol Pablo? Porque al estar en Cristo, los hermanos de Corinto, nosotros que hemos nacido de nuevo, hermano, hemos sido enriquecidos en Él. Hermano, debemos tener en mente que al estar en Cristo, hemos sido enriquecidos. Mire, hermano,
¿Cuántas cosas materiales usted pudiera contar y decir, pastor, yo le pedí a Dios específicamente por una lavadora y Dios me la dio? Yo le pedí específicamente por un carro, por una casa, y Dios me la dio. Yo le pedí específicamente por un par de zapatos, por una camisa, le pedí por esto, por aquello, y Dios me lo dio. Hermano, gracias a Dios por las cosas materiales que Dios nos da. Gracias a Dios por el pan nuestro de cada día que recibimos. ¿Comió el día de hoy, hermano? ¿Comió el día de hoy? Yo me comí 2 platos, hermano. No se hagan, algunos también se comieron 2 platos. Y no les pregunto que si quién se comió 3, porque no faltaría alguno por ahí que se comió 3. Hermano, gracias a Dios por las cosas materiales. Pero escúchenme, cuando Pablo dice que hemos sido enriquecidos en Él, no es por las cosas materiales, hermano, que de Él hemos recibido. Hermano, Él obra y Él nos bendice en lo material, dándonos lo que necesitamos, hermano. Pero la idea de Pablo, hermano, no es por las cosas materiales que podemos recibir de parte de Dios, sino porque recibimos bendiciones, hermano, que no se pueden comprar con dinero. Escúcheme, y que son muy necesarias para vivir la vida que estamos viviendo. Déjenme ponerle un ejemplo. En el capítulo 2, versículo 14, Pablo dice, el hombre natural. El hombre natural es una persona que no ha nacido de nuevo. La Biblia dice que el hombre natural no puede entender, ¿qué cosa, hermano? Las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque se requiere la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que en el libro de Hechos, hermano, hubo un bandido por ahí, hermano, que quería comprar el poder de Dios con dinero? ¿Y qué le dijeron? Tu dinero perezca contigo. Hermano, el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, pero el creyente sí puede entender. ¿Por qué? Como dicen por ahí, porque es bien trucha, porque es bien abusado, porque es bien inteligente. No, hermanos, no. Por la obra sobrenatural que el Espíritu de Dios hace, ¡pum!, abriendo nuestros ojos, prendiendo la luz y permitiéndonos ver cosas que de no ser por la obra de Cristo no pudiéramos ver, hermano. Y eso no se compra con dinero. No puedo mandarle un WhatsApp a Dios, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto te deposito? Dame el número de cuenta para depositarte, para que me abras los ojos y poder entender todo. No, hermano, eso no se compra con dinero. Hermano, somos ricos en Cristo. Dice la Biblia, hermano, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Pablo menciona algunos ejemplos, mencionando que fueron enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Palabra se refiere a la enseñanza que habían recibido. También puede significar la elocuencia que habían recibido. Hermano, ¿qué enseñanza recibieron los brothers de Corinto, hermano? La Biblia nos da testimonio que el apóstol Pablo estuvo, hermano, poquito más de año y medio. La Biblia dice que hubo un tiempo en el que Pablo estuvo trabajando para costear sus necesidades. Pero después la Biblia dice que Pablo estaba dedicado por entero a compartir la palabra. ¿Y a quién le compartía? Compartía el evangelio para que gente fuera salva, pero también buscaba edificar a los que ya habían creído.
¿De quién recibieron instrucción? Hermano, pues nada más y nada menos que del mismo Pablo. ¿De quién más recibieron instrucción? Pablo se juntó, hermano, con una pareja que se llamaban Priscila y Aquila. Ahora, y no eran cualquier hermano. En una ocasión en Éfeso escucharon a predicar a Apolos, hermano. Y Apolos predicó, hermano, con fervor, con elocuencia. Pero después que terminó su sermón, llegan ellos y le dijeron, ¿nos da 5 minutos? 5 minutos le dijeron, ¿nos da 5 minutitos? Esos minutitos se convirtieron a lo mejor en 2, 3 horas, hermano. Y luego si había café y pan, 4 a lo mejor, hermano. ¿Y qué sucedió? No le cayeron encima, no lo criticaron, no lo atacaron. Le enseñaron, hermano, con más amplitud el camino de Dios, porque Apolos entendía hasta Juan el Bautista. Hermano, quiere decir que Priscila y Aquila, hermano, tenían conocimiento. Más adelante vamos a ver, hermano, que no sabemos en cuántas ocasiones, pero Pedro, creo que lo invitaron a una conferencia de avivamiento, a lo mejor de la familia, hermano. Pedro también les predicó, porque después se están peleando. Unos dicen que son de Apolos, de Pedro, de Pablo. Entonces Pedro también les enseñó. Hermano, recibieron muy buena instrucción, fueron enriquecidos en palabra, en ciencia. La palabra ciencia tiene que ver, hermano, con un conocimiento superior, un conocimiento que viene de parte de Dios, algo que solamente Dios podía hacer. ¿Por qué Pablo menciona que fueron enriquecidos en toda palabra y toda ciencia? Hermano, parece ser que los corintios valoraban mucho, hermano, la elocuencia, la sabiduría sobre todos los demás. Ellos perseguían esa sabiduría como el sumo bien de la vida. Ellos, hermano, se jactaban y se llenaban de orgullo por el amplio conocimiento que tenían. Déjenme hacer un paréntesis, hermano. Fueron enriquecidos en toda palabra, en toda ciencia, tenían amplio conocimiento. Hermano, a veces pareciera que los que meten la pata es porque no sabían. Hermano, hay personas que pueden meter la pata porque no sabían. Pero pudiéramos decir que los brothers de Corintios no sabían, hermano. Pudiéramos decir que la ignorancia les excusaba. Pudiéramos decir que hicieron lo que hicieron, hermano, porque se pintearon la escuela dominical. Hermanos, aunque tenían amplio conocimiento, aunque eran bien elocuentes, aunque eran unas fieras, hermano, en el conocimiento bíblico, aún así hicieron lo que hicieron. Hermano, el conocimiento no nos blinda. ¿Sabe qué es lo que nos va a guardar? ¿Qué hace el que solamente tiene conocimiento? Se engaña a sí mismo, hermano. Se engaña a sí mismo. ¿Qué dice Santiago? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermano, qué tremendo que podamos recibir enseñanza. Qué tremendo que podamos escuchar, hermano, enseñanzas profundas de Apocalipsis, de otros libros. Qué tremendo que seamos enriquecidos en saber más y más y más. Pero el solamente conocer, hermano, no me garantiza que todo va a estar bien. El solamente tener conocimiento no me va a guardar si no tengo cuidado, hermano.
Los cristianos de Corinto, hermano, mediante la gracia en Cristo Jesús, habían ganado una sabiduría mayor que cualquier otra cosa que jamás hubieran conocido. Ni siquiera el más elocuente de ellos había anunciado jamás un mensaje que fuera tan importante como el que ahora poseían, hermano, siendo ricos en Cristo en toda palabra y en todo conocimiento. Versículo 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El verso 6 nos deja ver, hermano, que las riquezas y bendiciones que tenían en Cristo sencillamente era, hermanos, porque el testimonio de Cristo había sido confirmado en ellos. Lo que Pablo un día les había dicho que podía suceder en ellos si creían en Cristo, hermano, había sucedido. El testimonio de Cristo había sido confirmado en ellos. Es como nosotros le pudiéramos decir a una persona, si tú vienes a Cristo, si tú crees en Cristo, si la obra y la gracia de Cristo es palpable en tu vida, no te imaginas todo lo que vas a experimentar. Hermano, posiblemente un día Pablo les dijo algo así. Y ellos, hermano, estaban experimentando, estaban viendo el cumplimiento de lo que Pablo les había dicho un día, hermano, que podía suceder. Dice versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Hermano, nada les falta en ningún don. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Ellos tenían todo lo necesario, hermano, todo lo necesario para poder honrar a Dios, hermano, y cumplir con los propósitos que Dios tenía para ellos. Hermano, cada uno de nosotros tenemos lo que necesitamos, hermanos. Tenemos lo que necesitamos. Hermano, podemos ver a otros hermanos. Podemos verles participar en algún ministerio, tocar, por mencionar un ejemplo, tocando un instrumento, cantando, haciendo ciertas cosas muy sobresalientes. Y yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, le confieso que a mí me ha pasado. Le confieso, hermano, que algún día yo llegué a decir, si yo predicara como fulano hermano. Si yo enseñara como el hermano Josué, yo digo, hermano. Si yo hiciera esto, si yo hiciera aquello, si yo hiciera lo otro como tal, hermano. Hermanos, tenemos lo que necesitamos. Los hermanos tenían lo que necesitaban. No les hacía falta nada, hermano. No les hacía falta nada. Ningún don que habían recibido estaba defectuoso, hermano. Defectuoso, hermano. No, defectuoso, eso es más profundo todavía, hermano. Hermano, ningún don que habían recibido estaba fallando. Tenían todo lo que necesitaban. Ahora, hermano, ¿cómo es que Pablo podía estar tan agradecido por ellos si habían cometido muchos errores? Mira lo que dice el versículo 8. Dice desde el 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de ¿quién, hermano? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede Pablo estar tan agradecido y ser tan positivo acerca de una iglesia plagada de divisiones, excesos, aún en el uso de los mismos dones? Hermano, ¿por qué Pablo podía estar tan agradecido? Mire, no por lo que ellos estaban haciendo. Pablo no estaba agradecido por las cosas negativas que estaban haciendo. Pablo estaba agradecido por la obra que Dios había hecho en ellos. Pablo estaba agradecido por las manifestaciones de la gracia y el poder de Dios en ellos. Pero ¿por qué Pablo podía sentirse tan confiado
no por ellos, hermano, no por lo que estaban haciendo, porque estaban haciendo mal. Pablo podía sentirse tan confiado y tan agradecido, hermano, agradecido por ellos, porque estaba mirando a Cristo, hermano. Mire versículo 8, hablando de Cristo, el cual también os, ¿qué, hermano? Confirmará hasta el fin, para que seáis, ¿qué, hermano? Irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿qué está diciendo Pablo aquí? ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo, hermano? De la obra que Dios va a terminar en cada creyente. Hermano, ¿cuál es el propósito de la carta? El propósito de la carta, hermano, no es descalificarlos. El propósito de la carta no es decirles, ustedes son una basura, ustedes son así, acá y allá. El propósito de la carta, hermano, es atacar la situación que están experimentando, esperando que ellos puedan corregir, esperando que ellos puedan entender. ¿Qué dice Pablo en Colosenses, hermano? Que él amonestaba y enseñaba a toda persona con el fin, hermano, de presentarlos perfectos en Cristo Jesús. ¿Se acuerda cuando Pablo llegó a ellos por primera vez, hermano, que hasta ganas tenía de irse? Y que el Señor le dijo, mira, Pablo, no, tranquilo, no tengas miedo. Yo tengo preparado a mucho pueblo aquí en esta ciudad. No te vayas, Pablo. Tú sigue predicando, sigue anunciando. Hermano, si Pablo tuvo un día la confianza de que Dios podía darle nueva vida, y Dios lo hizo, Pablo está confiando ahora, hermano, de que así como el Señor les dio nueva vida, el Señor va a obrar en ellos, hermano. ¿Para qué? Para que su vida se enderece, para que su vida se pueda corregir. Hermano, y no tengo el tiempo ahorita para mencionarlo, pero muchas cosas, hermano, los hermanos pudieron corregir. En muchas cosas, los hermanos pudieron cambiar. Hermano, en el capítulo 5 se presenta el caso de un hombre que se había metido con la mujer de su papá. ¿Y qué nos dice Pablo en 2 de Corintios? Denle chance, perdónenlo, que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes. Hermano, ¿qué sucedió con ese hombre perverso que se había metido no con su mamá, con la mujer de su papá? Hermano, enderezó el camino, se arrepintió de que pudiéramos decir, este miserable no tiene perdón de Dios. Pues Dios lo perdonó, hermano. ¿Por qué Pablo se sentía agradecido? ¿Y por qué Pablo estaba tan confiado? No por ellos, hermano, no por ellos, sino por la obra que Cristo podía hacer en ellos. Hermano, el Señor sigue trabajando entre nosotros. El Señor sigue trabajando en nuestras vidas. El Señor sigue trabajando en nuestros hermanos en Cristo. Hermano, nadie es un caso perdido. Nadie a nuestro alrededor, hermano, podemos decir no tiene remedio. Hermano, termino diciéndole esto. Si estaban tan enriquecidos los hermanos, si tenían tantos dones, si habían sido tan bendecidos por Dios, ¿por qué les pasaría lo que les pasó, hermano, que se desviaron y anduvieron mal? Mire, déjeme solamente sugerirle 2 cosas y no voy a ahondar mucho en este asunto, hermano. Hay 2 cosas principales que podemos ver aquí en el pasaje, hermano. En el versículo 2, no vaya ahí. Pablo les dice, acuérdense que son santificados en Cristo Jesús. Y como santificados en Cristo Jesús, son llamados a ser santos. En el versículo 9, Pablo les dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos,
Todo creyente somos llamados a vivir una vida en santidad. Todo creyente somos llamados, hermano, a tener comunión con nuestro Dios. Cristianismo es comunión con Dios, hermano. Nadie puede estar practicando una vida en santidad sin tener comunión con Dios, hermano. Nadie puede decir, yo estoy viviendo bien santo. No leo mi Biblia, no oro, no hay chance a veces, pero yo soy bien santo. Hermano, nadie puede estar practicando santidad sin estar teniendo comunión con Dios. Hermano, y nadie puede legítimamente estar teniendo comunión con Dios sin estar practicando santidad. Hermano, no se pueden separar. No pueden separarse. ¿Qué le pasó a los hermanos? Se les olvidó, hermano, que habían sido llamados a vivir en santidad. ¿Qué había pasado con los hermanos? Se les olvidó, hermano, que tenían un llamamiento a tener comunión con Dios. Hermanos, a todos nos puede suceder. A todos nos puede pasar. Eran ricos en Cristo. Tenían todo el conocimiento. Hermanos, no les hacía falta ningún don. Todo lo necesario lo tenían, pero se descuidaron, hermanos. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Padre, le doy muchas gracias por su palabra. Le doy muchas gracias, mi Señor, por la bendición de estar en Cristo. Oh, mi Dios, le suplico que obre en nuestras vidas y nos ayude, mi Señor. Nos dé la gracia para entender, mi Señor, la gran responsabilidad que tenemos de vivir una vida en santidad, de tener comunión con usted, nuestro Dios y Salvador, ahora que hemos nacido de nuevo. Gracias, Señor, por lo que podemos recibir de la enseñanza de Pablo a la iglesia de Corintios. Ayúdenos, Señor, a no descuidar los llamados que usted nos ha hecho y poder echar mano de esas riquezas que tenemos en Cristo para poder ser usados como usted quiere hacerlo, para exaltar su bendito nombre a través de nuestras vidas. Padre, gracias por su misericordia. Nos ponemos en sus manos. Ayúdenos, se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.